Estoy aquí en la base Golani, que fue atacada ayer por parte de la organización terrorista criminal Hezbollah. Pueden escuchar los disparos de fondo. Los soldados de Golani continúan entrenándose para la continuación de la campaña a las familias de 4 soldados Golani. Mi más sentido pésame a las familias de los 4 soldados Golani, los héroes que cayeron ayer, al sargento Amitía Alon, que su memoria sea recordada y que Dios levante su sangre desde aquí. Voy a visitar a los lesionados que resultaron heridos en este ataque de ayer. Junto con toda la nación, oro por su propia recuperación. Ellos y sus camaradas que luchan aquí y sus amigos caídos son la generación de la victoria. Seguiremos luchando. Pagamos precios dolorosos, pero nosotros tenemos logros tremendos y continuaremos lográndolos. Y quiero transmitir que continuaremos atacando a Hezbollah sin piedad en todas partes del Líbano, incluidas las capitales. Todo de acuerdo con las consideraciones operativas de los guerreros. Hemos probado esto en los últimos tiempos y continuaremos probándolo en los próximos días. Y lo más importante es que el espíritu que veo aquí es un espíritu fuerte de soldados de espíritu libre. Guerreros que entienden que están luchando por la eternidad de Israel con la ayuda de Dios. Juntos lucharemos y juntos venceremos. En estos días, conmemoramos el aniversario de la difícil batalla que nos impuso el eje del mal, Irán, que se levantó contra nosotros para dañarnos. Pelearemos con poder la guerra de resurrección para devolver a nuestros residentes del norte a sus hogares. No estamos luchando contra el pueblo libanés, estamos luchando contra la rama terrorista de Irán, Hezbollah, que ha ocupado el Líbano. Con la intención de dar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah, su combinación de evacuar a los soldados de las UNIF los convierte en una verdadera chimenea para Hezbollah. Es peligroso. Está en nuestras manos evitar este daño, pero la forma sencilla y necesaria de garantizarlo es simplemente sacarlo de la zona del peligro. Desgraciadamente, desde hace unos días, los líderes europeos están ejerciendo presión en lugar equivocado. En lugar de criticar a Israel, deberían dirigir sus críticas al hecho de que la UNPOL se utiliza como escudo humano, al igual que Hamas en Gaza utiliza la UNRWA como escudo humano. Lamentablemente, la UNRWA también coopera con Hamas en el corazón de Jabalia. Hamas debe ser desmantelado. 101 de nuestros secuestrados están en Gaza. Están siempre a la cabeza de Sinwar, y haremos todo lo posible para devolverlos a todos vivos y muertos a casa en Judea y Samaria. Nuestras fuerzas están trabajando sin parar, tanto en tierra como en aire, para aplastar, expulsar al terrorismo en medio de todo. El terrorismo allí no ganará porque no lo permitiremos. Para siempre y en otros ámbitos, continuaremos actuando para garantizar la seguridad de Israel. Hay momentos durante la guerra en los que es necesario observar esto de manera simple y sencilla. Les pido a todos los ministros que observen esta regla de hablar poco y de hacer mucho.
Con la ayuda de Dios tendremos éxito y seremos ciudadanos exitosos de Israel. Feliz Año Nuevo, buen día para todos ustedes y les pido sus oraciones. La acusación de que Israel atacó deliberadamente a todo el personal es completamente falsa. Es exactamente lo contrario. Israel pidió repetidamente a UNIF que se retirara del peligro. Le pidió repetidamente que abandonara temporalmente la zona de combate que está justo al lado de la frontera de Israel con el Líbano. De hecho, el día que Israel comenzó su operación terrestre junto a nuestra frontera con el Líbano, les pedimos específicamente que abandonaran esta zona para que no les hicieran daño. Israel no está luchando absolutamente. No está luchando contra el pueblo del Líbano. Está luchando contra el representante de Irán, Hezbollah, que usa territorio libanés para atacar a Israel. Hezbollah atacó a Israel el año pasado sin ninguna provocación el 8 de octubre, un día después de la ejecución de Hamás, y ha seguido atacándonos desde entonces, lanzando más de 10.000 cohetes y misiles en Israel. Hezbollah utiliza las instalaciones y posiciones de UNIF como cobertura mientras ataca ciudades y comunidades israelíes. Estos ataques se han cobrado la vida de muchos israelíes, incluido el de ayer. Israel tiene todo el derecho a defenderse de Hezbollah y seguirá haciéndolo. Lamentamos cualquier ataque armado contra el personal de UNIF y la FDI está haciendo todo lo posible, lo que sea necesario para evitar este tipo de incidentes. Pero la mejor manera de garantizar la seguridad del personal de la UNPOL es que ésta atienda las peticiones de Israel y se aleje temporalmente del peligro. Jerusalén, Israel. El ejército israelí sufrió el domingo uno de los peores golpes desde el combate del 7 de octubre en una de las bases de las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras Estados Unidos envía misiles antitanque avanzados como refuerzo al Estado judío. El ataque con aviones no tripulados de Hezbollah contra una base situada a decenas de miles de kilómetros de la frontera con el Líbano eliminó a 4 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel e hirió a otros 58. Las ambulancias acudieron al lugar y luego a los hospitales con los heridos. Fue una escena difícil, dijo el paramédico de Magen David Adom, Rafi Sheva. El impacto del ataque del dron causó lesiones debido a la explosión y a la metralla, lesiones graves. Según se informa, el dron se estrelló en una cafetería de la base a la hora de la cena y explotó sin ninguna sirena de advertencia para advertir a las tropas de la llegada del dron. Después de un ataque aéreo tan horrible y con el reciente lanzamiento de 181 misiles balísticos por parte de Irán contra Israel, la noticia de que Estados Unidos ha enviado un sistema avanzado de defensa aérea no podría llegar en mejor momento. 100 soldados estadounidenses vienen con el sistema para operar la compleja maquinaria. Solo una de las baterías del sistema puede derribar 72 misiles balísticos. Cuando se le preguntó al presidente Joe Biden por qué enviaba la batería, respondió simplemente: para defender a Israel. En el sur del Líbano, los altos mandos de las FDI están mostrando a los periodistas los túneles en los que los terroristas de Hezbollah podrían prepararse sin ser vistos para una invasión repentina de Israel, justo al otro lado de la frontera. De pie en uno de los túneles, el general de brigada, Yitash Norkin, oficial al mando de la 146 División de Israel, explicó: hay varios otros túneles similares a este. Actualmente estamos operando para exponerlos, neutralizarlos y destruirlos. Todas las casas de los pueblos cercanos a la frontera con Israel estaban llenas de armas que Hezbollah necesitaría para invadir a Israel y estaban conectadas a muchos túneles terroristas. Un comandante no identificado de las FDI señaló mientras caminaba por un pueblo que todas las casas están ocupadas por Hezbollah y que las casas están llenas de armas. Las FDI han confiscado docenas de camiones llenos de armas. Lo que caracteriza a todos estos lugares es que todos y cada uno de ellos son un objetivo militar
y un puesto de avanzada subterráneo con muchos túneles, declaró el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Una vez que el ejército expulse a Hezbollah de la zona, Gallant enfatizó que Israel no permitirá que los terroristas regresen para que más de 60.000 israelíes puedan regresar con seguridad a sus hogares cerca de la frontera. No permitiremos el regreso de los terroristas a estos lugares, dijo Gallant. Es lo esencial para mantener la seguridad de los residentes del norte. En 2006, al final de la Segunda Guerra del Líbano, las Naciones Unidas garantizaron que sus fronteras de paz de la UNPOL se asegurarían de que Hezbollah no invadiera el sur del Líbano y volviera a amenazar a Israel con terroristas y misiles. No solo lo han hecho, sino que han permitido que Hezbollah construya infraestructura militar que contenga armas almacenadas y aloje a tropas terroristas. Hezbollah también cavó algunos de sus túneles a pocos metros de las bases de la UNPOL. Israel ha herido a algunos de los soldados de la paz de la ONU al atacar objetivos cercanos de Hezbollah. 40 naciones que enviaron soldados de paz se quejan energéticamente contra Israel. En lugar de criticar a Israel, deberían dirigir sus críticas a Hezbollah, que utiliza a la UNPOL como escudo humano, afirmó Netanyahu. También envió un mensaje urgente al jefe de la ONU. Señor secretario general, retire las fuerzas de la UNPOL del peligro. Debe hacerse ahora mismo, de inmediato, dijo Netanyahu. Amigos, hasta aquí con estas noticias. No sin antes, queremos agradecer a Estados Unidos por el apoyo incondicional a Israel.